El día de hoy quiero hablarles sobre fotografía digital, luz e iluminación. Comenzaremos por los aspectos de la luz. En lo que a medición de luz se refiere, la fotografía digital ofrece una exactitud sin precedentes. Las cámaras más avanzadas, por ejemplo, muestran un histograma de la imagen, es decir, un gráfico que detalla cómo se distribuyen en ella los distintos tonos de oscuro a luminoso. Una vez transferidas las fotografías de la cámara al ordenador, se pueden efectuar ese y otro tipo de análisis que, si bien no son obligatorios, resultan muy prácticos para obtener y mostrar toda la información visual y sacar así el máximo partido a la luz y al color. El proceso de la fotografía digital se inicia en las minúsculas moléculas del sensor de imagen de la cámara. La luz que incide en esas células se registra a modo de descarga eléctrica, en proporción a la intensidad de la luz. El patrón que componen millones de esas células acaba generando la imagen. La cantidad de luz es la exposición, la luz justa que el sensor necesita para crear una imagen legible. Esta es una de las variables a tener en cuenta al medir la cantidad de luz. Las otras dos son el obturador y la abertura, que la regulan por separado. El espectro. La luz es la parte visible de un espectro. Mucho mayor de radiación es lo que alcanzamos a ver, ni más ni menos. La luz es radiación, en concreto, es la radiación que el ojo humano puede ver, es decir, solo una pequeña franja de todo el espectro electromagnético. Dicho espectro consta de una gama de longitudes de onda que incluye, además de la luz, la radiación gamma, los rayos X, las ondas de radar y de radio, y otras formas. Estos grupos de onda no están separados por divisiones claras en el espectro, sino que constituyen una progresión regular y continua de longitudes de onda. El ojo humano no percibe todas las longitudes de onda. Con la misma sensibilidad, alcanza la cima entre el amarillo y el verde. El gráfico coloreado, según percibimos las longitudes de onda, muestra la curva de luminosidad visible del ojo. En pocas palabras, vemos mejor con luz verde que con roja. El espectro electromagnético es un espectro visible de longitudes de onda que es solo una pequeña parte de la gama de longitudes de onda electromagnética. Los rayos X y gamma, mucho más cortos, tienen más energía y son capaces de atravesar muchos materiales sólidos. Las ondas de radio más largas son demasiado débiles como para que el cuerpo humano pueda percibirlas. El brillo. El ajuste de mayor calidad de la mayoría de las cámaras digitales es ISO 100 o 200, y una exposición normal en un día claro estaría en torno a f16 a 1/125 o 1/250 segundos. Comparadas con estas referencias, la mayoría de las luces artificiales son débiles. Las fuentes de luz no especializadas, como las bombillas caseras y las farolas de calle, plantean problemas en fotografía. Incluso los focos especiales los provocan, porque los niveles de la luz que ofrecen son demasiado bajos. En distancias cortas, por ejemplo, al fotógrafo se le dificulta en las composiciones de objetos. Esos son problemas mínimos, pero en escenarios de mayor magnitud, para asegurar la cantidad de luz necesaria, hay que usar complejos y caros equipos de focos. La intensidad de luz depende de tres cosas: del tipo de fuente, de cómo se modifica y de la distancia entre la fuente y el sujeto. El sol es la principal fuente de luz, pero en fotografía se pueden usar otras artificiales, en sí con distinto éxito. El sensor de la cámara. Los sensores de imagen pueden ser dispositivos de carga acoplada o semiconductores complementarios de óxido metálico. Ambos tipos de sensores se basan en el mismo principio operativo. Cada fotosensor de la matriz registra una cantidad de unidades de información de la imagen, es decir, un píxel, la cual es la unidad más pequeña de una imagen. Los píxeles equivalen más o menos al grano de una fotografía, aunque en la analogía no es perfecta.
traspasa de manera efectiva el umbral inferior de una imagen, bajo el cual el proceso de creación de imágenes se vuelve visible. La sensibilidad y el color. La respuesta de cada fotodidio estriba en su sensibilidad a la luz que incide en él. La tecnología es compleja. Su fin es mejorar tanto el registro de la imagen como su procesamiento una vez se ha grabado. A más sensibilidad, más ruido. El aumento de la sensibilidad del sensor permite disparar con menos luz, pero tiene un inconveniente: provoca más ruido. El ruido es el equivalente al grano más grueso de las películas de velocidad alta, y aunque las causas difieren, los resultados son similares. El tipo de ruido, debido a una exposición larga de 1 o más segundos, se conoce como estacionario o ruido de patrón fijo. En fotografía, cuando la luz entra a través de la cámara y el sensor que capta la luz crea pequeños recuadros en color azul, verde y rojo, conocido como RGB. Cuando todos estos se conjuntan, crean una imagen a color. Temperatura de color. La luz puede ser de cualquier color, y la principal, la solar, va variando a lo largo del día. A mediodía el sol parece blanco, mientras que al ponerse es rojizo, y un cielo despejado es azul. Esos colores se ordenan en una escala denominada temperatura de color. Los cambios en la gama de color responden al calor. Al aumentar la temperatura, el primer signo de color es un resplandor rojo apagado. Luego el color pasa a naranja, amarillo, blanco y después cambia al azul. La gama de la temperatura de color, que tiene un valor práctico, se sitúa entre los 2000 grados Kelvin y unos 10.000 grados Kelvin. También se puede mostrar los valores Miret, que se pueden sumar y restar para calcular las diferencias y los filtros necesarios. Exposición y exposímetro. La exposición es la cantidad de luz que llega al sensor. Si pasa demasiada luz, la fotografía parecerá pálida y descolorida. Si pasa demasiada poca, la imagen será oscura y opaca. Conseguir una exposición correcta depende de la sensibilidad del sensor, que en la mayoría de las cámaras puede ajustarse. El exposímetro incorporado mide la luz y determina la exposición de manera automática. Si la iluminación de la escena es especial o si se desea crear un efecto visual deliberado, deberá anular los ajustes automáticos. Hay fotógrafos que prefieren ajustar a mano el exposímetro en muchas situaciones, aunque eso obligue a prestar más atención a las condiciones lumínicas. Modelos de medición. El exposímetro mide la luz que incide sobre el sensor para calcular la exposición óptima, pero también está diseñado para favorecer ciertas zonas del encuadre, porque en las composiciones en las que el brillo varía en los distintos puntos de la escena, es decir, en la mayoría, la exposición adecuada para una zona no lo es para otra. La medición matricial, también conocida como medición de múltiples puntos, se ha ido redefiniendo a lo largo de los años y hoy designa los métodos de medición más sofisticados. Divide el encuadre en varios segmentos y el valor de la iluminación de cada uno de ellos se mide por separado. El patrón resultante dentro del encuadre se compara a continuación con una serie de plantillas de fotografías programadas en la memoria del sistema. Otros dos modelos de medición no disponibles en todas las cámaras son la medición ponderada al centro y la medición puntual. En la medición ponderada al centro se mide el área central del encuadre que puede aparecer marcada en el visor. Y la medición puntual es más precisa.
En ambos casos hay que medir la zona principal de la escena y luego usar el bloqueo de exposición para recomponer la imagen sin que modifique los ajustes o bien usar el ajuste manual. El histograma. Una de las grandes ventajas de la fotografía digital es que ofrece respuestas instantáneas y permite ver las imágenes que se acaban de tomar. Eso ha propiciado un cambio fundamental en la forma de trabajar de muchos fotógrafos, sobre todo en situaciones en las que se tienen dudas sobre los resultados. La precisión de la exposición es una de las principales beneficiarias de la respuesta instantánea, pues la posibilidad de revisar las fotos suprime la necesidad de realizar horquillados incluso en situaciones inciertas, por ejemplo, al fotografiar siluetas a contraluz. Aquí podemos observar un histograma en donde podemos observar cómo se calibra o cómo se regulan o se encuentran los puntos de luz, los puntos de brillo y el contraste de las imágenes y las fotografías. Gracias a la fotografía digital podemos observar, previo a decidir si la fotografía está bien o está mal, qué tipo de ajustes tendremos que realizar con base en los modelos anteriores. A continuación les mostramos un ejemplo de histograma. Esta fotografía fue tomada en la capital del estado de Tlaxcala, la ciudad de Tlaxcala. Esta es la original. A continuación mostramos el histograma, donde se ve claramente cómo está perfectamente balanceado y se pueden observar los detalles perfectos de esta iglesia. A continuación tenemos en el histograma cómo está súper saturado del lado izquierdo, haciendo que en la imagen se vea oscura y no se alcancen a distinguir los detalles de la iglesia como se veían en la imagen original. Del lado contrario, tenemos una fotografía sobreexpuesta. Esta fotografía podemos observar cómo la luminosidad, el brillo y los contrastes hacen ver a la foto, como se dice, quemada. Balance de blancos. A continuación, te mostramos algunos de los balances de blancos que traen por defecto algunas cámaras, o en su mayoría todas las cámaras. Comenzamos por el automático, que es un balance de blancos que se tiene con respecto a la situación en la que se encuentra o el medio donde se va a tomar una foto. La luz de día, el tungsteno, sombras, fluorescente, nublado y flash son aquellos que se toman o se pueden seleccionar de manera manual. En la siguiente barra les mostramos en qué casos se utiliza cada uno de ellos. Aspectos básicos de la exposición. En la práctica, la exposición la rigen los ajustes de la cámara y las estructuras de exposímetro, pero la clave para dar con la exposición correcta siempre es el criterio. Ante todo, hay que saber qué es una imagen aceptable. En última instancia, esa valoración depende del juicio personal y, aunque la mayoría de la gente estaría más o menos de acuerdo en decir si una imagen es demasiado clara u oscura, queda cierto margen para la apreciación individual. Por eso no existe un modelo preciso en exposición correcta. La noción de una exposición correcta es importante, pero solo si se interpreta en excesivo rigor. A continuación, en la imagen les mostramos condiciones de iluminación. De forma simplificada, la mayoría de las escenas que se pueden retratar con una cámara cumplen una de estas 12 condiciones de estilo. Las situaciones con un alto grado de contraste son las que más problemas de exposición causan. Cada uno de estos casos se aborda en detalle en los próximos ejemplos.
A continuación, tenemos un ejemplo con poco contraste. Retomaremos la imagen anterior donde hablábamos del histograma. Esta es la imagen original. Con poco contraste, si nos percatamos de los colores, se pierden y hacen que esta fotografía se vea opaca y sin luz. Por otro lado, tenemos un ejemplo con mucho contraste. Retomamos de igual manera la misma foto en su versión original y aquí la tenemos con mucho contraste. Podemos observar que los detalles de la iglesia y algunas luces se ven muy quemadas, muy rojas, muy cálidas e incluso el cielo se ve con temperaturas muy frías. Algunas zonas de la iglesia se ven bastante oscuras por el exceso de contraste. Quiero agradecer por la atención prestada a este video.